Bueno, en esta sección vamos a ver lo que es la medición de presión, ¿sí? Entonces, para eso tenemos distintos dispositivos. Este es un manómetro de tubo abierto, el cual mide la presión que se encuentra internamente dentro de esta bomba. Otro que tenemos es el barómetro de mercurio, ¿sí? El cual pues indica directamente la presión atmosférica por esta altura del mercurio. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el manómetro de tubo abierto, ¿sí? Entonces en el manómetro de tubo abierto vamos a tener una característica, y es que tiene la misma presión a la misma altura, ¿no? O sea, en este punto, ¿sí? La presión es la misma que en este punto que estamos dibujando acá. ¿Listo? Entonces adicionalmente existe una presión acá, ¿sí? La cual vamos a llamar P. Entonces el objetivo del manómetro de mercurio es que pues es precisamente hallar esa presión P, o la diferencia de presión que hay con la presión atmosférica. La presión atmosférica es la que entra por este tubo, ¿listo? La cual llamamos P sub 0, o podemos llamar presión ATM, presión atmosférica, ¿listo? Entonces bajo este criterio vamos a sacar las fórmulas de presión, ¿listo? Entonces, ecuaciones de presión, ¿listo? Entonces para el punto 1, el cual tenemos acá, este es el punto 2, entonces para 1, entonces ¿cómo nos va a quedar? 1 es este punto de acá, nos va a quedar que la presión va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la presión en 1 va a ser igual a esta presión P, ¿listo? Que es la que se encuentra dentro de la válvula, ¿listo? Más, y entonces esa presión pues obviamente se transmite a todo este sector hasta que llega aquí al agua o al mercurio, dependiendo del material que se tenga, ¿listo? Entonces ya aquí en el fluido, ¿sí? Entonces vamos a sumarle la presión más la presión del fluido, la densidad del fluido por la gravedad por Y1, ¿listo? Entonces esa es la presión en este punto de acá. Ahora vamos a hallar la presión 2. Entonces para 2, ¿listo? Entonces para 2, ¿qué tenemos? Tenemos que P2 va a ser igual a ¿quién? En este punto va a ser igual a la presión atmosférica, ¿sí? Más ρ G Y2, ¿listo? Acordémonos que esta ecuación la sacamos de la presión cuando varía. Estas ecuaciones las sacamos de la presión cuando varía con la altura, ¿listo? Bueno, entonces con estas dos ecuaciones, como la presión 1 es igual a la presión 2, ¿sí? Entonces la presión en 1 es igual a 2, ¿listo? Entonces, ¿qué podemos decir? Que P1 es igual a P2, ¿listo? Entonces la presión en 1, recordemos que es P, ¿sí? Más ρG1, entonces va a ser igual a P. Entonces reemplazando las anteriores ecuaciones, entonces tenemos que P más ρG Y1 va a ser igual a ¿quién? A la presión, a P2, ¿no? Pero la presión atmosférica, P2 es la presión atmosférica, ¿sí? Más ρG Y2, ¿listo? Más ρG Y2, ¿listo? Y entonces vamos a despejar, vamos a mandar esta presión para este lado y esto para el otro lado, ¿listo? Entonces nos va a quedar, entonces despejando, entonces tenemos que P menos la presión atmosférica va a ser igual a ¿quién? A ρG Y2 menos ρG Y1, ¿listo? O sea, este lo pasé para el otro lado y este se pasó para este lado, ¿listo? Pero entonces aquí podemos factorizar ρG,
Entonces nos va a quedar que esto es P menos P atmosférica. Esto va a ser igual a quién, a rho G Y2 menos Y1. Pero si recordemos nuestro gráfico, ¿sí? Entonces en el gráfico teníamos que miramos Y2, ¿cierto? Entonces si miramos Y2 va a ser igual a quién. Y2 va a ser igual a esta altura H más Y1, ¿cierto? H más Y1, ¿cierto? Por lo tanto, de acá tenemos que ¿qué? Tenemos que H va a ser igual a quién. A Y2 menos Y1, ¿sí? Este pasaría al otro lado a restar, ¿listo? Entonces si reemplazamos ese término en nuestra ecuación, entonces quiere decir que la presión menos la presión atmosférica va a ser igual a quién, a rho G H, ¿listo? Quiere decir que en este punto de acá, ¿sí? En este punto de acá, la presión, en este punto de acá, la presión, la diferencia de presión entre la presión P y la presión atmosférica es igual a este rho GH, ¿listo? Donde H es esta altura, ¿listo? Entonces, eso es lo que se llama presión manométrica, ¿listo? Entonces, a esta diferencia, ¿sí? A esta diferencia de acá, es lo que se le conoce como presión manométrica, ¿listo? Presión manométrica, ¿listo? Esa es la presión manométrica, ¿listo? Bueno, por otra parte, entonces teníamos el segundo utensilio para medir presión, que es el barómetro de mercurio. Pues este, como les decía, permite medir la presión atmosférica a partir de la altura de mercurio, ¿listo? Entonces aquí las ecuaciones, bueno, entonces vamos a hacer la parte de ecuaciones para establecer cuánto es la altura que debe tener el mercurio, ¿sí? Para medir la presión atmosférica, ¿listo? A partir de la presión atmosférica, ¿listo? Entonces relacionamos, ¿sí? Las presiones en qué punto, aquí en estos dos puntos, en el punto 1, ¿sí? Este es el punto 1, en donde aquí la presión que se ejerce es la presión atmosférica, ¿sí? Sobre esta superficie, la presión que se ejerce es la presión atmosférica, y aquí en el punto 2, ¿listo? Como la presión es la misma en todos los niveles, ¿cierto? Entonces podemos decir entonces que P1, ¿cierto? Va a ser igual a P2, igual que en el manómetro, ¿listo? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, entonces P1, entonces la presión en 1 a qué es igual, la presión en 1, ¿sí? A qué es igual. Entonces, ¿qué presión hay acá? La presión en 1 va a ser igual a la presión atmosférica, ¿sí? Más rho G Y1, ¿listo? Rho G Y1, ¿listo? Y por otro lado, la presión en 2, ¿sí? La presión en 2 a qué va a ser igual. Entonces la presión en 2 es, aquí como esta presión vale 0, ¿cierto? Entonces, si hubiese presión acá, pues pondríamos P, ¿cierto? Pero como esa presión equivale a 0, pues simplemente la cancelamos, ¿listo? Más el término de rho G. Entonces la altura desde acá, desde ese punto 2 hasta esta columna, ¿sí? De esta columna de mercurio, más rho G, lo escribimos bien. Entonces rho por G por Y2, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta que P1 y P2 son iguales, entonces lo que hacemos es igualar las ecuaciones, ¿listo? Entonces, igualando, entonces ¿cómo nos queda? Nos queda que la presión atmosférica, ¿sí? Más rho G Y1, ¿sí? Y1, esto es Y. Y1 va a ser igual a ¿quién? A rho G
Y2, listo. Y entonces este lo vamos a pasar a restar al otro lado. Entonces tenemos que la presión atmosférica va a ser igual a ¿quién? A rho G Y2 menos rho G Y1. Y de manera similar factorizamos. Entonces presión atmosférica va a ser igual a ¿quién? A rho G Y2 menos Y1. ¿Listo? Entonces con este término, pero entonces ¿quién es Y2 menos Y1? Pues Y2 menos Y1 es H. ¿Listo? Y vemos que esto es Y2, aquí a esta altura pequeña es Y1, entonces si restamos las dos nos va a dar H. ¿Listo? Entonces esto va a quedar que la presión atmosférica va a ser igual a ¿qué? Pues a rho G H. ¿Listo? Entonces si nosotros despejamos esta parte de acá, ¿sí? Si nosotros despejamos la altura, entonces despejando la altura, entonces tenemos que H va a ser igual a ¿quién? A la presión atmosférica, ¿sí? Sobre rho por G. ¿Listo? Y si reemplazamos estos valores, bueno, la presión atmosférica, recordemos que equivale a 1.01 por 10 a las 6 pascales, ¿sí? A las 6 pascales, perdón, 1.013 por 10 a la 5, 1.0, más preciso, 1.013 por 10 a la 5 pascales, listo, y esto dividido entre la densidad, que la densidad de mercurio es 13.600. Esto quitémosle este punto para no diferenciarlo. Esto no es 1000, no, esto es 1.013 por 10 a la 5, listo. Y el otro va a ser 13.600 kilogramos sobre metro cúbico multiplicado por la gravedad, que equivale a 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Y entonces si nosotros hacemos, si pasamos pascales a newton sobre metro cuadrado y los newton a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, entonces si hacemos todos los reemplazos, entonces nos va a dar que esto equivale a 0.76 metros. ¿Listo? Entonces por eso dicen que la presión atmosférica, o a lo que es equivalente, H sería igual a 76 milímetros de mercurio. ¿Listo? Entonces por eso dicen que la presión atmosférica también se puede medir o se puede establecer como 76 milímetros de mercurio. No es que se pueda decir que la presión es 76 milímetros, ¿no? Sino que a partir de este experimento pues se establece que en algunos casos llaman 76 milímetros de mercurio, ¿sí? A lo que es la presión atmosférica. ¿Listo? Entonces de ahí sale precisamente ese valor de esa columna. ¿Listo? Entonces para esto vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Para utilizar ese tipo de ecuaciones. Entonces tenemos un manómetro, se llena parcialmente con agua, ¿listo? O sea, después le echamos aceite por este lado, ¿listo? Y entonces hasta que los dos se nivelan aquí en la mitad. Entonces, ¿cuál es la gracia? La gracia es hallar la relación entre esta H y esta H, ¿listo? Entonces recordemos lo mismo de siempre. ¿Cuál es la presión? Bueno, este tubo realmente no iba tan en U, iba más cuadriculado acá abajo, ¿listo? Entonces vamos a tomar la altura desde acá, ¿listo? La altura tomémosla desde acá, más bien, y aquí vamos a tomar lo mismo, vamos a hacer para el aceite, ¿listo? Entonces la altura tomémosla desde un poco más arriba. Quedó muy chueco. Entonces desde acá,
¿listo? Entonces vamos a tomar ese punto de ahí donde está el fluido, ¿listo? Entonces como ambos están al mismo nivel, ¿sí? Como ambos se encuentran al mismo nivel, este punto 1, ¿sí? Y este punto 2, ¿listo? Ese punto 2, entonces ¿qué podemos decir? Lo mismo que hemos dicho, que la presión al mismo nivel es la misma, ¿listo? Por lo tanto, entonces recordemos, bueno, solución. Entonces, recuerde siempre eso, la presión, ¿sí? Al mismo nivel es la misma, ¿listo? Esto sale del principio de Pascal, que la presión se transmite igual a todas las paredes del fluido, ¿listo? Del recipiente que lo contiene, ¿listo? Entonces por eso decimos que la presión es la misma en ambos puntos, en 1 y en 2, ¿listo? Entonces con esa definición entonces podemos decir que P1, ¿sí? Es igual a P2, ¿listo? Entonces la presión en 1, como esto está abierto, entonces aquí la presión que se ejerce es la presión atmosférica. Sin embargo, lo mismo pasa al otro lado del tubo. Aquí también está la presión atmosférica. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces la presión en 1 va a ser ¿quién? Entonces, en el punto 1, igual que en los manómetros y en el manómetro y en el barómetro, entonces en el punto 1, tenemos que la presión 1 va a ser igual a ¿quién? A la presión atmosférica, ¿sí? Más ρ g agua, altura de ¿quién? Altura del agua, ¿listo? Que es la que tenemos aquí en este pedazo, ¿listo? Y en el punto 2, pues ¿cuál va a ser? Entonces lo mismo pero con el aceite, ¿listo? Entonces en el punto 2, entonces vamos a tener que la presión 2 va a ser igual a la presión atmosférica más ρg h del aceite, ¿listo? Entonces tenemos que igualar las dos presiones, ya sabemos que al mismo nivel las presiones son iguales, entonces igualando P1 y P2, igualando P1 y P2, ¿qué tenemos? Tenemos que la presión atmosférica, ¿sí? Más ρg h del agua va a ser igual a ¿quién? A la presión atmosférica más ρg h del aceite, ¿listo? Entonces cancelamos esto y entonces ¿qué nos va a dar? Nos va a dar que ρ por g por h del agua, ¿sí? Va a ser igual a, bueno, aquí tenemos que está la densidad del agua, ¿listo? Y aquí tenemos que está la densidad del aceite, ¿listo? Entonces tenemos que densidad del aceite, ¿listo? Por G por H del aceite, ¿listo? Entonces aquí la gravedad es la misma en ambos lados, entonces cancelamos gravedad, y entonces ¿qué nos queda? Nos queda que ρ del agua, ¿sí? Por H del agua, por altura del agua va a ser igual a ¿quién? A ρ del aceite, ¿listo? Por H del aceite, ¿listo? Y entonces si despejamos a un lado H del aceite, H del agua, ¿listo? Sobre H de aceite, esto va a ser igual a ¿quién? A la densidad del aceite, ¿listo? Y esto pues, está multiplicando, pasaría a dividir sobre la densidad del agua, ¿listo? Densidad del agua, ¿listo? Entonces con estos términos esa es la relación que tenemos entre la diferencia de alturas, ¿listo? O sea, la razón entre la altura es la razón inversa entre las densidades.
¿Listo? Entonces, con estos ejemplos dejamos esta sección de medición de la presión.